Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Pues vamos a tener un programa muy movido. Mi compadre Mario Escobedo dejó pendiente una pregunta y una aseveración de que la reforma intenta pasar de lo que fue el presidencialismo a la partidocracia y ahora regresarle al pueblo el control de los órganos electorales. Es una aseveración en principio interesante, pero vamos a tratar de ir a fondo en este programa sobre ese tema, Alfredo. Lo empezamos a platicar la semana pasada, pero sí, esta semana ha sido una semana muy intensa. De muchas expresiones de un lado y de otro lado. Sí, así ha dominado el debate, ¿no? El debate político en los medios nacionales y también locales, ¿no? Es decir, un tema que es muy relevante sobre ¿qué va a pasar con la organización de las elecciones?, ¿no? Y ahorita vamos a explicar ese tema. Realmente no es una reforma electoral, es una reforma política muy a fondo, porque toca no solamente en los órganos electorales, los organismos electorales, el financiamiento público, los partidos políticos, sino también toca la estructura del Congreso, la estructura de los congresos locales, la estructura de los ayuntamientos, la revocación del mandato y muchos temas más, que es lo que vamos a ver en este programa. Pero le contaba yo a Alfredo Estrada antes de iniciar este programa que realmente es un enfrentamiento entre el sector conservador del país, ¿no?, algunos ciudadanos desorientados, y el presidente y sus políticas. El presidente se propuso desde el inicio cambiar al INE, pero si el presidente hubiera dicho vamos a fortalecer al INE y lo vamos a dejar como la institución de democracia por excelencia, los otros dirían vamos a modificar el INE. Entonces ya nos encontramos no en un análisis de hecho de cómo están funcionando los órganos electorales, sino es una confrontación ideológica entre un sector que ha querido hacer de esta reforma una especie de jugada a las vencidas para ver cómo está para la elección federal del 2000. Sí, para automedirse, ¿no? Se van a automedir, sí, y van a tratar de exacerbar, ¿no?, para generar cosas como la señora esta grosera que le faltó respeto al presidente de la República en un vuelo, un avión le fue a gritar, ¿no? Van a exacerbar los ánimos. Vamos a analizar la reforma y vamos a ver cómo el presidente de la República tiene razón en muchos de sus temas. Hoy, desgraciadamente, quien nos ayuda en la producción no se encuentra y aquí no veo a nadie de producción que nos ayude, pero hicimos dos videos, a ver si me están oyendo, para que pase primero el video del presidente y luego el de Claudio González. Ahí está el del presidente. A dar a conocer la propuesta de reforma constitucional en materia de democracia, la reforma electoral. Y otra, Claudio X González ha asumido el liderazgo de la oposición partidista, ¿no?, el jefe de los partidos políticos de oposición, el jefe de los empresarios y cabeza de la reacción o coalición en contra del presidente. Y ahora están convocando a una marcha para el próximo lunes. Aquí a ver si podemos pasar el comentario de Claudio. Estamos para defender al INE
y por eso hemos iniciado esta convocatoria para una marcha el día 13 a las 10:30 de la mañana desde el Ángel hacia el hemiciclo a Juárez, y estamos invitando a todas y todos los que, como nosotros, creemos que no se debe de tocar al INE y que no se debe de vulnerar al INE. Son decenas y decenas de organizaciones y miles de ciudadanas y ciudadanos. Pero te puedo dar un punto de vista de logística. El contexto. Una pregunta, Alfredo. ¿Se vulnera el INE se desaparece el INE con la propuesta del presidente? No, por supuesto que no. Y como tú lo mencionaste en la introducción, está sirviendo como un tema que está tomando toda la oposición al presidente para medir sus propias fuerzas. Por eso porque no solamente se está convocando a una marcha en la Ciudad de México, sino marchas simultáneas en todas las ciudades, incluso aquí en Tijuana, en Mexicali, porque quieren ver con un mensaje muy provocador. Se quieren medir políticamente. Claro, a ver qué tanto reacciona la gente al decirle, quieren destruir al INE, ¿no? Es decir, tomaron esa bandera para azuzar a toda la gente que está en contra del presidente, que por lo menos pudiera no estar de acuerdo con esta idea tramposa de que quieren destruir al INE, y con eso pues medir a ver qué tanto se mueve la gente, ¿no? A ver Claro. qué tanto Yo entusiasmo. les voy a contar muy rápidamente porque yo formé parte del grupo que hizo el Instituto Electoral, que hizo la ley, el Código de Procedimientos Político Electorales y las grandes transformaciones que hubo desde 1985. Les conté la vez pasada que en principio el gobierno y los partidos políticos, el DEL y los satélites, el PPS, el PARM, eran los que controlaban estaban en el Consejo. Toda la organización de las elecciones, y el único opositor era el PAN. Pero cuando viene la reforma de 1977, que entra el partido del Frente Cardenista, que entra el PSUM, Partido Socialista Único de México, cuando el PPS se le voltea al gobierno, entonces de repente aparece que los partidos que están en contra son más que los que representan al gobierno. Y desde entonces empieza un problema de qué hacer con el órgano electoral. Creo yo que partimos de un supuesto equivocado. A fuerza, porque esa era la costumbre en México desde los años 60, queremos que los partidos políticos estén presentes. Pero ha llegado una... ¿no? Vamos entonces, a platicar aquí. como los partidos políticos son muchos, entonces inventas lo de los consejeros ciudadanos, ¿no? Y entonces dice, bueno, está bien, le vamos a quitar el voto a los partidos políticos, ¿no? Vamos a quitar el voto a los representantes de la Cámara, del Senado, para que solamente participen con voz, pero vamos a crear un grupo de consejeros ciudadanos. Pero esos no deben ser partidistas, esos no deben ser casi impolutos, casi gente sí. santa. Sí, sí, ¿no? sí. Traídos puros Gandhis. Traídos del cielo, ¿no? Y ese es el origen de esto. Entonces, ¿Y fue una simulación? Desde el principio, amigas y amigos, esto es una simulación, como dice Alfredo, porque le piden a la Cámara de Diputados que haga las propuestas. Y todo el mundo hace propuestas. A veces puede ser por convocatoria, otras veces por propuesta específica de los partidos, pero al final es una negociación entre los partidos. Entre los partidos políticos. A ver, a ti, PAN, Sí. ¿tú cuál quieres? A cambio de que votes los míos, ¿tú cuál quieres? No, pues que yo quiero a Aguilar Casitas o quiero a Santiago Krill, porque los dos fueron consejeros. Alonso Lujambio, que fue senador, que falleció senador. Alfonso, baja californiano, creo. No, baja californiano no. No, Alonso Lujambio no, pero ha habido un chorro de ejemplos en los que, salen de ser consejeros y no dejan pasar 2, 3 años y ya son diputados o senadores o funcionarios de un gobierno de otro partido, que es en donde queda de manifiesto que todo fue una simulación. Que en realidad eran gente de los partidos que llegaban ahí con esta cachucha de ciudadanos. Y entonces quiere decir que los que tomaban las decisiones o los que toman las decisiones en el Consejo General del INE
en realidad son los partidos disfrazados a través de estas personas. A través de esas personas. Y eso es precisamente lo que quiere quitar el presidente. Eso es con lo que quiere terminar el presidente. Eso es con lo que quiere enfrentarse. Por eso dice el presidente que ya no lo nombren los partidos, claro, que ya no sea una negociación entre partidos, porque no propone el presidente desaparecer el INE, propone cambiarle de nombre para que se llame un instituto de elecciones, que realmente pues es como que no se esforzaron mucho para no, el instituto de elecciones y consulta, pues allá voy, ¿no? Exactamente, le agregaron. Y de consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que Alfredo, es una reforma que tú y yo hicimos, pero no te acuerdas. La reforma del artículo 35 de la Constitución nos contrató la Cámara para hacer una reforma en, no me acuerdo si fue 2014, 2008, 2012, por ahí. Y entonces Alfredo y yo hicimos un nuevo artículo 35 y ahí le pusimos como un derecho de los mexicanos participar en la revocación del mandato. Pero ahí quedó. Luego vino el presidente López Obrador y él lo hizo realidad, pero ya se encontraba en ese artículo 35. Te recordé algo que a lo mejor se te había... No, pues sí se me había pasado, la verdad, los detalles de aquel documento. No, hicimos aquella reforma que nunca nos la pagó, por cierto, la Cámara de Diputados, pero bueno, hicimos la reforma. Entonces ahora se propone que se llame Instituto de Elecciones, ¿no? O sea, INE y consultas. INEC, del INE al INEC. No hay desapariciones. ¿Qué propone el presidente? Que los consejeros ya no sean negociación de los partidos políticos, porque al final de cuentas son los partidos políticos. Miren, había uno que creo que se apellidaba Baños. Sí, ¿no? Marco Antonio Baños, ¿no? Que se dice, no me consta. Que era un consejero también. Era un consejero que había propuesto el PRI, que era gente muy cercana a Manlio Beltrones. Bueno, ese cuate era el responsable de nombrar los consejos electorales en los estados. Se dice, que iba y negociaba con los gobernadores y a cambio de ponerle uno suavecito, uno que se identificara con el gobierno, cobraba. Eso dicen, no me consta. Bueno, es que ese es el origen. Si eso no es cierto, seguramente, yo creo que sí es cierto, pero seguramente prácticas como esas han subsistido a lo largo de todo este tiempo, en el que esos consejeros en realidad son partidos. Y así también se puede explicar uno cómo es que algunos de los actuales consejeros, el presidente dice blanco y dice negro. Claro, porque ya se partidizó. Claro, porque están combatiendo al presidente cuando supone que la esencia de Dios es ser un árbitro. Claro, y de hecho no deberían de opinar en contra o a favor de una es un árbitro, reforma. ¿no? Es como si en un partido de fútbol un equipo mete un gol y el árbitro se va de júbilo, se llena de júbilo y empieza a festejar el gol. Eso por desgracia ha pasado, ¿no? Hay un enfrentamiento entre Lorenzo Córdoba y el gobierno del presidente, y conste, yo conozco bien a Lorenzo, es mi amigo, que a lo mejor no le debo decir, pero mi libro sobre el Poder Legislativo, él me hizo un prólogo inicial. Es un agente de talento, pero ya hay un enfrentamiento con el presidente. Y ahí es donde se pierde. No debió nunca de haber llegado, porque él no es un actor político y líder político, él es un organizador, ¿no? Cuando en 1993, el candidato a la presidencia era Luis Donaldo Colosio. Y un día me manda a llamar, yo era el representante del PRI y el Consejo General del IFE. Me dice Colosio, oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué pasa si quitamos al gobierno del organismo electoral? Y yo le dije, absolutamente nada, Luis Donaldo, siempre y cuando hagamos unas reformas para que quede muy claro en la ley qué puede hacer y qué no puede hacer el organismo electoral. Y de esa manera el organismo electoral solamente se convierte en un ejecutor de la ley. Pero en las reformas que pasaron después de eso, han creado un Frankenstein. Y ahora resulta que a través de acuerdos legisla. Sí, tiene atribuciones normativas. Sí, ¿no? Sustituye al Poder Legislativo y saca acuerdos y determina cosas a veces contrarias a la propia legislación, ¿no? Entonces se creó un monstruo y lo que el presidente quiere ahora es volver es volver a meter a la jaula a ese monstruo para que se limite a ser el árbitro de las elecciones. Que sea el que organice, ¿no?, las elecciones. Ahora,
es una cueva de corrupción. Pero yo sí conozco, lo que pasa ahí. Cuando contratas el sistema de resultados oportunos, el programa de resultados preliminares, es una corrupción de cientos de millones de pesos, porque las compañías nacionales se vuelcan a tratar de obtener ese contrato y ofrecen. Sí, algo lo escuché también que estaba mencionando. Yo lo conozco, eran unos amigos míos de la universidad. Y luego los programas de resultados, también los conteos rápidos, ¿no? La urna, la mampara, los gises, todo eso es un gran negocio. Sí, porque es nada a más nivel que nacional, nadie le ha entrado a ese tema. Yo sí lo conozco porque mis compañeros de la universidad, Alfredo Hernández del Estado de México, tienen una empresa y a eso se dedicaban. Y les iba muy bien. No, se hicieron multimillonarios. Andaban de estado a estado corrompiendo a los órganos electorales. Entonces, ahí es una cueva de Alibaba. Sí. Pero nadie le ha entrado y no se ha tocado. Y ahora, por eso es que luego, quienes hemos visto un poquito de cerca, tú has estado ahí adentro como representante de un partido, pero quienes hemos analizado cómo funcionan esas cosas, pues sí estamos un poco extrañados de que hagan ver a ese instituto como que es la pureza. El paraíso. ¿No? La pureza en Vamos a ir a una pausa y regresamos. Bueno, ya llegamos a una primera conclusión, que es necesario que nuestro auditorio esté consciente y lo tenga bien claro. No se pretende desaparecer al INE, se propone reformarlo, se propone quitárselo a los partidos para que sea ahora el pueblo quien determina. ¿Cómo? Pues un procedimiento un poco raro, pero es que no está establecido al detalle, pero que básicamente consiste que el Poder Legislativo, y cuando se dice el Poder Legislativo, ahí sí medio se partidiza, porque pues tienen que ser todos los partidos los que van a proponer una lista de 20. Y luego el Poder Ejecutivo, pues ahí también tratando de hacer lo más neutro posible, lo más seguro es que esté gente vinculada al gobierno en su momento. Y luego el Poder Judicial, ahí es muy probable que no se partidice, ahí lo que puede hacer es muy probable que se familiarice, es decir, que sean familiares de los ministros de la Corte o de los jueces, ¿no? Pero en todo caso, pero todos esos son para entrar en una elección, sí, ¿no? Son 60. Esos 60 van a ser electos por nosotros, los ciudadanos, en una elección ir a normal, votar. Y ahí vamos a votar por ellos. Los 6, no, porque se reduce de 7 a 6, yo creo que 6 todavía son muchos, debería de quedar en unos 3, 5 si acaso, ¿no? Y un número non. Un número non. Esos serán los nuevos consejeros electorales. El que más votos saque será el presidente. Ese es así el procedimiento. En lugar de, este es el proceso que sustituiría al que se utiliza actualmente, que es la Cámara de Diputados, ¿no? Que es la Cámara de Diputados. Por 2/3 partes. Que hay una negociación entre los partidos. A ver cuántos votos. Son 7. ¿Cuántos a ti? ¿Cuántos a mí? ¿Cuántos a mí? Pues 2 al PAN, 4 al PRI y 1 al PRD. Suena un poco tropical este tema de que los elija la gente, pero no lo es tanto, porque en el derecho comparado sí existen países en los que autoridades fuera de los diputados, senadores y el ejecutivo son electos por el voto popular. Sí existe. Aquí nuestros vecinos, cruzando aquí en San Isidro. Bonilla me dio instrucciones a mí en algún momento que preparáramos una reforma para que el fiscal fuera electo por los ciudadanos. Ya no nos alcanzó el tiempo, si no este niño no hubiera llegado a ser fiscal.
Sí, bueno, es que hay que decirlo, aquí, la pasada elección esta de la semana pasada, o esta semana que está terminando, se eligieron y más bien se reeligieron o se confirmaron jueces, Sí, ¿no? claro, De claro. todas las cortes y el fiscal del Estado y otros funcionarios del Estado. Eso se utiliza mucho, es decir, Sí. los miembros de los órganos, del órgano que regula toda la educación, el Estado también se eligen, Claro. pero acá no. Todavía estamos muy en ciernes en ese tema, Y ¿no? como que eso de que cada quien proponga 20 me parece Es un poquito arbitrario, porque un poquito Sí. arbitrario, ¿verdad? Quizá debería de haber una apertura y los que llenen los requisitos que había que... sí, los se ve. requisitos. Sí, pero aquí Pues fundamentalmente tú la te idea. podrías inscribir, por ejemplo. Sí, cualquiera de Reúnes nosotros, todos los ¿no? requisitos. Fundament- Pero no te va a nombrar nadie, ni el Poder Legislativo ni el Judicial. Es altamente probable que no, ¿verdad? Y aquí, entonces, eso es lo que se está buscando, pues, ¿no? Es en el fondo, o sea, lo medular de esa parte de la propuesta, que es una de las más importantes, es el quitarle a los partidos el control que tienen sobre los consejeros electorales, ciudadanos, que en realidad son los partidos nada más que están hablando por poder. Y de pasadita, bájales el sueldo. Ah, y esa es la Ganan otra. como 500,000 pesos al... Sí, cuando llegó la actual administración y se aprobó esta ley para nivelar los sueldos de la austeridad y que ningún sueldo pudiera superar el del presidente de la República, había varias instancias en los poderes y fuera de los poderes, pero de presupuesto público, que ganaban más que el presidente, y muchas de esas instancias lo acataron y bajaron sus sueldos. Pero en el INE fue notable Y en el que Poder Judicial. Exacto, en el INE y en el Poder Judicial se ampararon, alegando ahí que era inconstitucional que se les tratara de aplicar a ellos en forma retroactiva, y los ampararon. Entonces ahorita hay consejeros electorales que están ganando 200, 300 mil pesos al mes. No los gana uno ni el aguinaldo, ellos los ganan al mes, ¿no? Sí, claro, pero además tienen un montón de Las prestaciones, de prestaciones, las ¿no? Por prestaciones. eso digo que son como 500,000 Y pesos. es otra parte de la propuesta, ¿no? Entonces, También. número uno, se cambia de instituto electoral a Instituto de Elecciones y Revocación consultas. del Mandato. Se elige por los ciudadanos, 6 a través de este procedimiento que ya dijimos, y cambia también de atribuciones donde se limita a ciertas cosas, que es básicamente organizar la elección, ¿no? Ahora, la revocación del mandato. La revocación de mandato, como dijimos, ya nos acreditamos la paternidad, que no es cierto, es un sistema de democracia semidirecta que funciona en el mundo, pero Alfredo y yo hicimos una reforma para el Poder Legislativo en la Cámara de Diputados en 2008-2010, que nunca nos pagaron, y ahí creamos el nuevo artículo 35, porque antes nada más traía 2 o 3 cosas sobre nacionalidad, y nosotros ahí pusimos, seguramente se te olvida, tener la igualdad de derechos para un empleo, no ser discriminado, o sea, hicimos una relación nueva. Ahí está el artículo 35. Así fue aprobado, y la revocación del mandato, ¿no? En la revocación del mandato, el presidente la impulsó desde su llegada, fue uno de los temas de su campaña. Sin embargo, tuvo muchos problemas porque se requiere el 40%. Que vote por lo menos el Por lo menos 40% y es muy del alto. listado nominal, que es un número muy altísimo, para que pueda ser vinculatorio, es decir, para que pueda ser obligatoria El resultado. el resultado de Y aplicación entonces obligatoria. ahora lo ¿no? baja al 33%, que sí, 33. se me sigue haciendo Alto todavía. Porque en elecciones de gobernador con trabajo se alcanza Ese porcentaje. resultado. Pero yo creo que un 25 a un 30 debería de ser. Y ese yo creo que es uno de los temas que deben analizar quienes van a aprobar esta reforma. El otro es que dice que la revocación del mandato va a llevar a cabo los congresos de los estados. Señor presidente, ese es un error. Los congresos de los estados, casi todos, están en manos de los gobernadores. Sí. Entonces, que en realidad también parte de esta propuesta, y hay que decirlo también, parte de la base que muchas autoridades estatales están siendo controladas por los gobernadores o los partidos de los gobernadores, ¿no? Y entonces, por eso es que también parte de esta propuesta vuelve a centralizar Sí. todavía más
atribuciones que actualmente tienen las autoridades estatales electorales para que se las den al INE, ¿no? O al INEC, ¿no? El que están proponiendo. Pero en ese sentido, sí, esa parte de la revocación del mandato dice, bueno, cuando se trata de gobernadores, que la lleve el Congreso. a cabo el Congreso. Debería ser igual el INEC. Y el procedimiento debe ser, si no, señor presidente, nunca va a ser posible. Los gobernadores, ya vimos aquí el control que tiene Marina sobre el Congreso del Estado. ¿Ustedes creen que el Congreso del Estado va a iniciar un procedimiento de revocación de mandato contra Marina? No, ni contra otro gobernador. Claro, no. Sí, es un ejemplo. Es un ejemplo. Sí, es que esa figura, por eso es que esa figura de la revocación del mandato tuvo que llegar un presidente como López Obrador para impulsarla, porque todos los demás funcionaban. Sí, nomás, esa es la palabra, Porque es la expresión. Sí, se hacía tonto el presidente y en los estados se hacían tontos los gobernadores. Sí, porque la revocación del mandato está desde la reforma de 1977 Aquí en Baja California, esa era una perla en Baja California, porque se tardaron, no recuerdo que fue hasta el 2000, no recuerdo, 2010, 2012, pero cada elección, a partir del 2000 por lo menos, iban los candidatos a decir la revocación del mandato, va a haber la forma de correr a un mal funcionario que ha sido electo con una elección, si no lo está haciendo bien, y no lo ponían en la Constitución. Hasta que lo ponen en la Constitución y luego se llevan el resto hasta la fecha, bueno, hasta antes de llegada del pasado Congreso, en el que no lo regulan en la ley. Sí, nosotros hicimos una iniciativa que la envió Bonilla, pero está ahí durmiendo. También por lo mismo, o sea, es increíble. Está durmiendo el sueño de los justos. Como afecta o sería una amenaza en contra de todos los que actualmente el futuro tengan cargos de elección popular, pues, y son los diputados los que la modifican, dicen, no, pues mejor votemos para otro lado, ¿no? Nosotros hicimos la iniciativa que la revocación del mandato, la que presentó Bonilla, no solamente fuera de gobernador, fuera de presidentes municipales, ¿no? Y no se aprobó. Y no, ahí está. Todavía parece que la estaban. Entonces, no, pero en ningún estado va a aprobar esa iniciativa, cómo está. Digo, como está, sí la van a querer. Pero ¿tú crees que un Congreso va a iniciar un procedimiento en contra de un gobernador? Van a hacer todo para que no inicie, para que no inicie. Entonces, esa es una realidad. Los congresos y los fiscales, ya vimos, están en manos de los y en realidad no de los gobernadores. Y ese sí es un problema estructural, dijeran los economistas, porque ya vimos aquí que el año pasado en California, y pongo el ejemplo de California porque es el que está más cerca, ¿no? Está a unos metros de aquí. ¿Cómo se organizó una elección para revocarle el mandato al gobernador? Y la pasó, es decir, se le revocó. Y lo acaban de reelegir. Ampliamente. Bueno, ¿por qué se le tiene miedo a eso? Pues porque son malos gobernantes. Exacto. Vamos a una pausa y regresamos. Sí, es cierto. Bueno, pues ya vimos los principales aspectos de la reforma al INE, pero yo decía que es una reforma mucho más amplia. Mucho más ambiciosa. Mucho más ambiciosa. Por ejemplo, ¿cuál es el tema que siempre ha molestado en los últimos años? El financiamiento a los partidos políticos, ¿no? El dispendio de las Aquí Bonilla se atrevió a reformar y les quitamos el 50%. Y se puso en la Constitución. Se puso en la Constitución. O sea, ahorita el gobierno del Estado le tiene que dar menos dinero del la mitad, que daba. ¿no? Movimos la elección de octubre a enero y con lo cual se ahorró una buena lana. Lo digo esto porque últimamente nada más se habla mal de lo que hizo Jaime Bonilla y se olvida todo lo bueno que hizo. Pero bueno, ese será motivo de otro análisis. Pero desaparece prácticamente el sistema financiero de los partidos, establece que solamente habrá, reestablece
el sistema privado de apoyo. Sobre todo cuando los años que no hay elecciones, lo que prevé es que el gobierno no le dé dinero a los partidos. Si no hay elecciones, ¿para qué? Bueno, decían los partidos, es que el partido implica gastos, entonces lo que hace esta reforma está bien. Vas a tener gastos. Cuando no hay elecciones, pues tú fondéatelos, búscate financiamiento privado. Ahora ¿no? es etapa de presumir. A mí me tocó hacer este artículo, ¿no? Y decía, inicialmente decía, el financiamiento de los partidos en México será predominantemente público. Claro. Esa era la primera redacción. ¿Qué quiere decir con esto? Que habría financiamiento privado y financiamiento público. En aquel momento se argumentó que lo que no se quería es que países extranjeros o el crimen organizado le metía lana a los partidos y entonces mejor la metía el gobierno, pero se dejó la parte privada. El PAN era buenísimo para eso. Claro, de hecho, antes de que existiera todo este sistema, rifaban público, carros. Eran célebres las rifas de los carros. Y la izquierda boteando. Boteaban en los camiones, en los cruceros. Sí. Solamente el PRI no tenía un sistema, descontaban. No tenía un sistema transparente. No, te descontaba. Bueno, pues ahora se acabó el sistema, esos miles de millones de pesos. Va a subsistir para los años en que hay elecciones. Sí, pero es muy sencillo. Ahora, ¿cuántos votos habrá para el 2024? Ese número de votos se divide, ¿no? Entre el número de puestos de elegir y da un número, ¿no? Es decir, cada voto va a costar, cada curul va a costar 100,000 votos, por decir algo. Y a cada partido político le van a decir, ¿cuántos votos sacaste en la elección pasada? Pues saqué 12 millones. Ah, pues 12 millones, el financiamiento de lo que resulte, te vamos a dar el 30% parejo. Es decir, a todos los partidos les toca la misma cantidad. Y el 70% restante según la votación de cada partido político. Con ello se premia a los partidos que han tenido una buena, que es otro estímulo para que participen los partidos, se tratan de ganar elecciones, y entonces se les recompensa así. Y en el fondo también esa parte de la propuesta subyace la idea de que hay mucho dispendio, que está gastando, creo que el presidente dijo esta semana, 20,000 millones de pesos al año los partidos políticos. Que es una cantidad ridícula, ¿no? Sí, porque, a ver, se fueron del primer esquema. Acuérdate, el primer esquema debió haber sido como yo ya no estaba en el gobierno, yo no era diputado. Esa reforma la hicimos entre Fernando Franco González Salas, que hoy es ministro, y yo en su casa precisamente. ¿No? Pero era un apoyo pequeño que el PAN se negó a aceptarlo y el PRD también, solamente el PRI lo aceptó, pero era una cantidad muy pequeña. En el tiempo de Manlio Fabio Beltrones negoció con los partidos políticos y tenía un control sobre ellos y llegaron a esas cantidades exorbitantes, porque le convenía al sistema tenerlos controlados. Sí, y ahí narraba el presidente que él, siendo presidente del PRD, utilizó esos recursos para comprar y distribuir libros de texto para secundaria que no eran gratuitos en aquel momento, y para poner unas oficinas de apoyo a migrantes, una de las cuales estuvo aquí en Tijuana. ¿Y tú sabes que eso lo considera ilegal el tribunal? Claro, actualmente hasta la cárcel puede parar un partido. No puedes dedicarlo para... En ese tiempo... Es un absurdo, ¿no? En ese tiempo que dijo el presidente no estaba reglamentado, pero ahora... No puedes es un absurdo porque entonces los partidos se lo tienen que gastar en las elecciones. En las elecciones. O en algo que tenga que ver con en sueldo a funcionarios, en renta en autos, en propaganda. Sí, y esa disposición fue como una respuesta a lo que hizo algunos partidos hicieron en su momento de no aceptar esos enormes cantidades de dinero, ¿no? Qué bueno que se reduce el financiamiento, que ahí se van a ahorrar miles de millones de pesos. Otro tema. Otro tema es el de la reducción de los diputados y de los senadores. Ese es el tema que pone a nervioso
seguramente a muchos de los... No es nuevo. No, esa demanda tiene tiempo, ¿no? O sea, yo lo presenté en el Senado, momento de presunciones, en 1998. Cuando yo lo presenté, no me dejaban que yo presentara esa iniciativa, porque no estaban acostumbrados que un legislador presentara una iniciativa. Y Jiménez Remus, que era el coordinador de los senadores del PAN, muy amigo mío, fue y le dijo al líder de la Cámara: si tú dejas que Amador presente esa iniciativa, nosotros nos paramos. Porque era una bandera que había usado el PAN, ¿no? Pues pero era una bandera que traía... mucha gente estaba de acuerdo. Hay que recordarle a quienes nos hacen favor de sintonizarnos que pues son 500 diputados actualmente federales y 128 senadores, ¿no? Así Entonces, es. Ahorita te digo también, porque yo también participé en lo de los senadores. 500, se propone que se reduzca a 200. A 300, ¿no? No, a 200. A 200 diputados. 200. Ahí me parece que se le va la mano a Pablo Gómez, porque... que se ha sabido, entre líneas, que es el autor el que redactó este documento. Obviamente acordado con el presidente, ¿no? Claro, Que fue quien la presentó. Conozco bien a Pablo, es un hombre muy inteligente, muy honesto, tiene mucha experiencia, pero radical. Sí. Muy radical. Bueno, ahí se ve, la iniciativa pero se deja ver algo de la cuando se construye una institución, se tiene que ver pesos, contrapesos, se tiene que ver arquitectura constitucional, no puedes reducir la Cámara de 500 a 200. 200 no refleja la pluralidad de México, y tampoco puedes pensar todo en términos económicos. Sí, porque detrás de esta iniciativa está mucho la idea de que se está gastando mucho en elecciones, mucho en el Congreso, y entonces hay que reducir el Congreso y reducir las instancias de elecciones para reducir el dinero que se gasta en eso, ¿no? Es decir, se nota que parte de la iniciativa tiene ese propósito. Sí, y es ahí donde yo coincido que hay que reducir. Y coincido porque, ya te dije, fue una iniciativa mía, pero a 200, el sistema que cambia me parece también muy adecuado, porque ahorita hay 300 que eliges por distrito electoral, quiere decir que hay un territorio donde compiten ahí, donde normalmente son como 100,000 electores, y donde los partidos compiten. El que gana es diputado y el que pierde a su casa. Los que pierden a su casa. Ese es el sistema de mayoría. Y en 300 así está. El presidente propone, que eso me parece adecuado además, que haya 200. En eso no coincido. Yo creo que ahí... Sí, pero también propone cambiar la forma de elegirlos, ¿no? El número hay que reflexionarse bien a la luz de lo que querramos de cómo funcionan las instituciones, no a la luz de cuánto nos cuestan. Pues no siempre es así. Mira, yo he sido diputado 2 veces y he sido senador, y la Cámara la manejan solamente 25 gentes. Todos los demás están sentados jugando dominó. Bueno, ahora seguramente están viendo las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, pero son importantes a la hora de votar. De votar, ¿no? Pero por eso es que yo propuse en alguna reforma, como en el Senado norteamericano, que no tienes que estar ahí sentadote, esperando. No, tú puedes estar en tu oficina haciendo el trabajo, y el momento de votar te traen. Eso pasa en el Senado norteamericano, pero aquí no. Aquí los 500 tienen que estar ahí oyendo un montón de... Soplándose las injurias. Últimamente ya son como la moda, ¿no? Pero solamente como 25, 30 son los que manejan la Cámara. O sea, el número respecto al manejo de la Cámara es adecuado, pero a la representatividad no. Sí, o sea, 200 personas, en 200 personas podrías reducir una expresión de lo heterogéneo que es el país. 110, 120 millones. Y luego, a ver, de esas 200, 100 tienen que ser mujeres. Y luego de esos 200 tienen que ser un número importante de jóvenes, otro número importante de minorías, de pueblos originarios. De pueblos originarios. Entonces te va a quedar para manejar la Cámara, pues prácticamente nada. Y en la Cámara tú necesitas economistas, sí, eso es lo que también científicos, exacto, porque ahí se habla, contadores, los temas fundamentales del país, si no, entonces, sobre los que no cualquiera puede opinar. Porque si no, entonces todo lo van a hacer en el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo,
Y se lo van a mandar y ahí nada más vas a levantar la mano porque Sí, no vas a tener gente que es sepa. cierto, en el número hay que reflexionar. reflexionar. La forma de elegirlo me parece adecuado. Una lista. Eso también ha despertado muchas suspicacias y también me parece que porque pues por tantos décadas hemos tenido los sistemas de mayoría, pero esto, perdón, te interrumpí. No me interrumpas. Sí, va a ser, o sea, ahora lo que va a pasar es que en lugar de que usted vaya a votar y vote por Pito Pérez contra la señora María, lo que sea, y los demás candidatos, en su distrito usted va a votar por una lista. Una lista de cada partido. Que en Baja California será de 15. No, Perdón, 9 personas. 9. Y usted votará, va a leer los 9 candidatos de cada partido o coalición y va a decir, a mí me gustan más estos. O a lo mejor yo conozco a uno de los de este partido, es el que me interesa. Pero ya no importa si vive, por partido. Ah, claro, o no conozco a ni uno y no me importa, voy a votar por el partido que a mí me, y entonces, me identifica. Los partidos políticos son los que realmente van a designar. Sí. Ahí lo interesante va a ser ver, si es que esto se aprueba, este método, cómo van a hacer campaña. Bueno, esos 9 en todo el estado, claro, en todo el estado, pero también podría ser que, bueno, vamos a escoger, que diga un partido, 4 de Tijuana, como actualmente está distribuido más o menos, ¿no? Unos 3 de Mexicali y a lo mejor uno de Ensenada, o no sé. Y a los de Tijuana, pues nomás los pongo a hacer campaña en Tijuana, a los demás. Ahí también se va a ver la creatividad de los partidos, ¿no? Es decir, actualmente ese sistema es el que sigue en España, ¿no? Pues en España. En España. Sigue, y allá van, los candidatos andan haciendo, hay algunos que andan haciendo campaña en todo el país porque es gente muy conocida. Son las figuras. Exactamente, las figuras. Y otros que se concentran en sus pueblos, sus que son le llaman varones regionales. Exactamente, su región. Y los líderes nacionales, que son muy pocos, hacen campaña, pero la campaña dura 19 días. Entonces la campaña es fundamentalmente en televisión y mediática. Aquí no, aquí la campaña, por cierto, el presidente propone que la campaña presidencial, ojo para los que quieren ser candidatos, 90 días. 90 días. Es bien poquito. Sí, comparado con nuestra tradición, nuestra experiencia. 6 meses, 90 días. 90 días y ahí tiene que ser. Lo cual es bueno, ¿no? Yo no digo que sea malo, nada más digo. Sí, es que me cambia de paradigma. Claro, y me quedo pensando porque entre más cortas sean las campañas, se requiere de personalidades que ya tengan algún trabajo previo hecho en la comunidad para poder ganar. O todos en los partidos. O que un partido que también, en ese momento, que tan bien establecido y cimentado y qué tan buena impresión hay de ese partido ante la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en España? Pues en España, en los sistemas parlamentarios, nunca se sabe cuándo va a ser la elección. Claro, porque sino en cualquier momento decide la Cámara. Disuelvo el Parlamento y convoco elecciones en 3 meses. Vámonos, ¿no? Y va a ser de 17 días. Exacto. Entonces ahora sí que siempre el que tiene el control del Parlamento es el que tiene la ventaja, porque determina cuándo va a ser la próxima pero elección. eso es propio del sistema parlamentario. Aquí la elección del presidente, la próxima, si es que se aprueba esta reforma, dice el secretario de Gobernación que ya tienen los votos, vamos a ver si es cierto, ¿no? Si eso es así, la elección presidencial va a durar 90 días. Es decir, es 3 meses. Bueno. Que no es nada. No digo comparado con. No sé, cuando yo era niño, las campañas duraban como 9 meses. No, mucho más. Duraban se ha venido cortando. Se duraban casi 2 años. Se gasta, pero es que antes eran puro viva y como dicen en Chiapas, el cochito y la marimba. Matracas. Ahora sí hay una lucha. Hay una competencia real, ¿no? Bueno, se reduce a 200 diputados. Cada estado va a elegir el número que le toque de acuerdo a y también la población. Los senadores se reducen. Sí. En menor proporción, pero se reducen. Mira, los senadores. Ahorita hay 128, ¿no? 128. Yo escribí la primera propuesta de reforma al Senado de la República, lo escribí como en el 80, ¿no? La reforma al política al Senado, se llama mi artículo, está publicado por la UNAM.
Me tocó estar presente cuando se aprobó la reforma de que hubiera 2 de mayoría y uno de minoría. Me parecía adecuado. Que hasta ahí se respetaba que cada estado tuviera el mismo número de senadores. Siempre fuimos cuidadosos en eso. Sí, claro. Cuando viene una reforma electoral como en 1998, ¿no? De repente, en esa yo no participé, aunque yo era el presidente de la Comisión de Gobernación. Esa se hizo en la Secretaría de Gobernación y básicamente la hicieron Arturo Núñez y Porfirio Muñoz Ledo. Ay, nos falta, ya vamos a concluir. Bueno, al final Porfirio Muñoz Ledo, que quería ser senador y no podía, dijo, vamos a proponer una lista de 28, una lista de 28 senadores. Y ahí rompieron con esta paridad de que y tenían todos los estados. a cambio, ahora que Porfirio sí dice que es muy democrático, a cambio el PRD se abstiene de estar atacando a Roberto Madrazo en Tabasco. Y esa fue la negociación que hicieron en Gobernación. Y eso rompió porque esta lista que subsiste hasta la fecha, puede un partido poner a los 32 de la lista, ponerlos de Tijuana. Así es. O de Oaxaca. Amigos, se nos terminó ya nos quedamos aquí. el tiempo. Ya los están aquí y llamando al orden para que terminemos. Gracias por su atención. Nos vemos la semana que entra. Yo creo que hay mucho todavía de este tema. Vamos a seguir sobre la reforma. Vamos a seguir mañana como siguen las marchas. Gracias.